Bienvenidas y bienvenidos a Gente Ve Opiniones. Es un gusto, es un placer que usted nos vea desde la intimidad de sus hogares en esta mitad de semana de miércoles, si no me equivoco es 8 de septiembre, 7 de septiembre. Vamos a tener una conversación sobre temas de salud, avances en la reforma de salud, también situación de escalafón y otros temas, con el viceministro Eduardo Espinosa de Políticas de Salud, a quien le damos la más cordial bienvenida. Buenas noches, viceministro. Buenas noches, María Teresa, un placer estar acá en TV y poder platicar contigo y con tu audiencia. Muy bien, como ustedes recuerdan, el Ministerio de Salud hace una semana estuvo realizando su rendición de cuentas y allí se dijeron algo de los logros, los avances que se han tenido. Tenemos a continuación una nota de Fabiola Dueñas para poner en contexto. La determinación social de la salud. Con el apoyo de diferentes instituciones que trabajan en coordinación con el Ministerio de Salud, Violeta Mengíbar presentó un informe sobre los principales logros de la cartera que dirige. Según la ministra, el gasto del bolsillo de las familias salvadoreñas en salud ha disminuido 3 puntos porcentuales gracias a la inversión pública y a la reforma de salud. Pasando del 43% en el año 2005 al 28% en el año 2015. Esta disminución del gasto de bolsillo en salud de los hogares ha sido posible por la gratuidad, el acercamiento de la red de establecimientos del Ministerio de Salud, la ampliación de la cobertura y con la aprobación de la Ley de Medicamentos que está generando un ahorro de 60 millones anuales a las familias salvadoreñas. Detalló que el presupuesto para el MinSal en los últimos 10 años ha aumentado 351 millones de dólares. De acuerdo con la titular, este año la cartera dispondrá de 657.7 millones de dólares. Hacemos una comparación de los presupuestos durante los últimos 10 años. Este incremento fue de 351 millones entre el año 2005 y el año 2016. En resumen, en los últimos 7 años ha existido una inversión en salud a pesar del sistemático bloqueo a las finanzas públicas del cual ha sido objeto los 2 últimos gobiernos. Asimismo, informó que gracias al apoyo internacional han recibido más de 18 millones de dólares en cooperación no reembolsable para la inversión en programas y proyectos de salud. En total, con la inversión pública se han logrado realizar 367 obras de infraestructura y equipamiento hospitalario. De esas 367 obras, 139 han sido realizadas durante la presente gestión del presidente Salvador Sánchez Serén, con una inversión de 80 millones de dólares para la construcción y equipamiento, y esos establecimientos están distribuidos en los 14 departamentos de las 5 regiones de salud del país, en 65 municipios, beneficiando a más de 1.900.000 habitantes. Desde el año 2008, los salvadoreños han pasado de tener 413 establecimientos de salud a 815 hasta el 2016. 751 unidades comunitarias de salud familiar y 21 hogares de espera materna. Prácticamente se ha duplicado el número de establecimientos de salud antes de la reforma de salud en nuestro país. Esa inversión en salud posibilitó pasar de 0 equipos comunitarios de salud familiar antes del año 2009 a contar en la actualidad con 575 equipos comunitarios de salud familiar. La reducción de la mortalidad infantil, el trabajo y aporte del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica y los alcances en materia de vacunación y prevención de enfermedades también son logros que destacó el Ministerio de Salud. Viceministro,
tantos logros que la ministra mencionó en la rendición de cuentas, la audiencia va a decir, bueno, en otros medios se escucha, llegan otros voceros que también son parte del ministerio, el doctor Heinz, el actual presidente del Colegio Médico, que hablan de que el sistema de salud está colapsado. Ajá. ¿Qué le podemos decir a la audiencia de realmente lo que ha permitido, por ejemplo, la gratuidad en los servicios hacia la población? ¿De qué manera se ha ampliado la cobertura y ahora se encuentra mejor la salud? Porque aquí queremos poner en contraste eso. Quizás, bueno, para hacer el contraste, lo más significativo sería informar a la población que colapsado estaba el sistema en 2009 cuando nosotros llegamos. En 2009 había por lo menos 2 millones de personas que no tenían acceso al sistema de salud, sencillamente porque no tenían para pagar el dólar para la consulta digamos, en el sistema de cuotas voluntarias, ¿verdad? Mal llamado de cuotas voluntarias, como hemos repetido en varias ocasiones, porque el que no pagaba no recibía el servicio. Entonces ese mecanismo no recaudaba adicionalmente una cantidad grande de dinero. En todo el país se recaudaban 8 millones de dólares. Y estos era, digamos, insuficiente para comprar cualquier cosa. Era más bien un mecanismo de exclusión, para que la gente no llegara a los servicios de salud y que aparentemente no hubieran colas y una serie de cuestiones, pero eso tenía una contrapartida en términos de enfermedad y muerte en la población que era enorme, ¿verdad? Y alarmante. La mortalidad materna estaba entre ellos, la mortalidad infantil también, la mortalidad por dengue también, morían alrededor de unas 30 personas anualmente. Todas estas situaciones, merced a todo el incremento que se ha hecho, que muy bien mencionaba la ministra y que podemos ampliar a lo largo de la entrevista, posibilitó, ¿verdad?, el remontar, ¿verdad?, todas estas situaciones y en tener hoy un sistema de salud que sí da cobertura casi del 100%, ¿verdad? Eso se puede apreciar, por ejemplo, en cuestiones tan relevantes como el hecho de que el 98% de las embarazadas tienen su parto en una institución del sistema público de salud, ¿verdad? Y que en nuestra cobertura prenatal, a nuestras mujeres de responsabilidad, ¿verdad?, está por encima del 97%. Cuando nosotros recibimos eso con niveles del entre el 50 y el 60%, ambas, ¿verdad? Entonces la mortalidad materna estaba alta también. La mortalidad materna estaba elevadísima. Nosotros, cuando ya las administraciones anteriores habían dicho que iba a ser imposible poder cumplir antes de 2015 o hasta 2015 el objetivo del milenio de reducir en 2/3 partes la mortalidad materna, nosotros 2 años después de haber llegado, estábamos cumpliendo ya con el objetivo del milenio. Claro está, esto fue el resultado de muchas intervenciones que se hicieron en el marco de la reforma de salud, ¿verdad? Por ejemplo, el hecho de que todas las maternidades, que son prácticamente todos los hospitales de la República, con excepción del Hospital Rosales y el Hospital Blum, en todas ellas se habilitaron maternidades y se les asignó ginecobstetra a las 24 horas. Es decir, los partos no son atendidos sino por especialistas, ¿verdad? Que reciben a nuestros niños en las mejores condiciones posibles. Eso fue una cuestión importante, ¿verdad? El poder extender el servicio de atención del parto con vigilancia con un ginecobstetra especializado en la atención y además un control prenatal que fue elevado gracias a 2 elementos fundamentales, ¿verdad? Uno fue el desplazamiento de los equipos comunitarios de salud familiar, que ya citaba la ministra, que son 575, sobre todo en las áreas más, digamos, excluidas, más alejadas y en los lugares donde tenían mayores niveles de pobreza. Y el otro elemento fue la expansión de los hogares de espera materna. Cuando nosotros llegamos solo había un único hogar de espera materna en Perquín, ¿verdad? Y en esta administración se construyeron 20 adicionales, de tal manera que hoy tenemos 21 hogares de espera materna que permite a las embarazadas llegar 10 días antes de su fecha probable de parto,
¿verdad?, a hospitalizar, no a hospitalizarse, sino que permanecer en el hogar de espera materna, que es atendido también por especialistas. Son especialistas en licenciatura, con un título de licenciatura en materno-infantil, ¿verdad? Entonces dan ahí capacitación a las embarazadas, cómo cuidar al niño, cómo amamantarlo, ¿verdad?, cómo bañarlo, cómo manejarlo, ¿verdad?, sus esquemas de vacunación, cómo hacer la fuerza durante el parto. Todo eso se capacita a las embarazadas. Claro, eso permite, porque los hogares de espera materna están inmediatos a la maternidad, de los 30 hospitales, ¿verdad?, y se pueden trasladar rápidamente, nomás inician el trabajo de parto. Además que había también una deuda histórica, doctor, con la construcción del hospital de maternidad. Por supuesto, sí, eso formó parte del famoso préstamo de $100 millones, ¿verdad?, que fue malversado, ¿verdad?, y bueno, los hospitales fueron dados por inaugurados cuando solo estaban construidos en un 50%, y el hospital de maternidad con 0%, porque nunca existió. ¿Verdad? Entonces hubo que gestionar un crédito adicional que hoy nos ripostan como que fue un crédito que realmente debía endosarse, porque fue un doble crédito. Claro. Se había gestionado antes con el préstamo de los $100 millones, el proyecto RESA, y se desapareció el dinero, ¿verdad? Y 29.9 millones. Correcto, entonces no encontramos ni el dinero ni el hospital. Entonces hubo que gestionar un nuevo crédito con el BESI por más de 40 millones para construir el actual Hospital de la Mujer, ¿verdad? Entonces esto fue un doble enjaranamiento, digamos, que no es achacable al actual gobierno, sino que fue una deuda que traíamos desde los anteriores. Y se hizo el hospital. Y se hizo el hospital y hoy está dando servicios de primera calidad, ¿verdad?, a pesar de los algunos inconvenientes que tuvieron inicialmente, que han sido retomados, han sido reparados, y hoy el funcionamiento es un funcionamiento estelar, digamos, por decirlo de alguna manera. Otro punto, doctor, tiene que ver con todos los cambios que se han tenido desde el 2009 a la fecha, y recordamos que usted en la Universidad de El Salvador participó de una investigación importante sobre el tema del costo de los medicamentos, y posteriormente ya usted como viceministro con la actual ministra hoy de Salud, que también era viceministra de Servicios de Salud, y la doctora María Isabel Rodríguez, se logró, digamos, popularmente cuajar el tema de la ley de medicamentos. ¿Qué es lo que ha permitido esta ley a la población, doctor? Efectivamente, ¿verdad?, nos cupo el honor de poder concretar un mecanismo de regulación, una ley de medicamentos que conllevaba la incorporación de varias herramientas, ¿verdad? Uno de ellos es el mecanismo de regulación de precios, que es como una de las cosas, digamos, que más ha impactado en la población. Desde luego que eso ha afectado el gasto de bolsillo. Lo ha afectado positivamente, ¿verdad?, por el hecho de que ha reducido notablemente el gasto que la población hacía en medicamentos, ¿verdad? ¿Estamos hablando de cuántos millones, doctor? Estamos hablando de alrededor de unos $60 millones anuales, según las estimaciones de la Dirección Nacional de Medicamentos, ¿verdad? Basado pues en la reducción de los costos, que fue alrededor de un 36% en el precio de los medicamentos. Estamos hablando, María Teresa, de los precios de los medicamentos en la red privada de farmacias, ¿verdad?, que son donde la gente llega a comprar medicamentos. Pero también había un gasto de bolsillo ahí que dependía del hecho de que el nivel de abastecimiento de los medicamentos en el sector público era solamente el 50%. Entonces la población, cuando acudía a una unidad de salud o a un hospital, de cada 2 recetas le entregaban una, porque solo uno podía dispensar el ministerio, y la otra el poblador tenía que irla a comprar a la red privada de servicios. Entonces eso incrementaba tremendamente, sobre todo en la población pobre, el gasto de bolsillo. Y también le salía más caro entonces al Ministerio de Salud. Le salía también más caro al Ministerio. De medicamentos. Claro, porque los hospitales y las unidades de salud utilizaban los fondos que recogían de las cuotas voluntarias, los utilizaban para comprar medicamentos que los compraban en las farmacias privadas.
porque no los compraban por licitaciones públicas, sino que las compraban por las compras directas de medicamentos. Entonces eso lo hacían en las farmacias privadas, eran costos elevadísimos que también afectaban el crédito, el presupuesto público. Hoy eso, digamos, ha cambiado radicalmente. Uno, porque hay mecanismos de regulación de precios para los medicamentos que se venden en las farmacias privadas y de esa manera hemos reducido el gasto de bolsillo de la gente que acude a las farmacias privadas. Pero también al incrementarse el presupuesto de medicamentos, que se ha duplicado con respecto a lo que encontramos, nos ha permitido elevar el nivel de abastecimiento del 50 al 85%. Y esa duplicación del gasto de bolsillo, ¿verdad?, ha hecho que incrementemos el nivel de abastecimiento y por supuesto que podamos entregar muchos más medicamentos a la población. Algunos medicamentos nos faltan ocasionalmente, ¿verdad? Otros en forma más permanente porque es difícil encontrarlos. No encontramos oferentes a veces, otros se declaran desiertos, algunos que se nos desabastecen temporalmente y los llenamos luego, pero eso nos permite mantener un nivel de abastecimiento de entre un 80 y un 85%. Pero además del funcionamiento en red también permite al ministerio que si un hospital no tiene pueda pedirlo a otro. Ese es otro logro, ¿verdad? Porque antes cada establecimiento de salud funcionaba como un compartimiento estanco que no se comunicaba ni con las otras unidades de salud ni con los hospitales donde refería a sus pacientes. Hoy eso ha tenido una modificación radical de tal manera que se trabaja en red. ¿Qué quiere decir en red? ¿Verdad? Que todos los establecimientos y el hospital más cercano funcionan como un único establecimiento, digamos, con diferentes instancias que se comunican. Entonces, si un medicamento falta acá, pero en esta unidad lo tenemos, se traslada rápidamente, o desde el hospital hacia la unidad, o viceversa, ¿verdad? Pero además hay un sistema de referencia y retorno que no existía cuando llegamos, que permite informar, ¿verdad?, y acompañar al paciente, todavía en forma física, porque no hemos podido implementar el expediente clínico en línea por el recorte que se nos hiciera. Eso quería que nos contara. Se habla de un avance en el Sistema Único de Información en Salud que tiene que ver con estos datos para que la gente tenga el expediente en línea y otros. ¿Por qué no se ha logrado completar esto, doctor? Bueno, fundamentalmente por un desfinanciamiento de origen, ¿verdad?, que tuvo lugar en los momentos en que se negociaban los créditos que iban a financiar el proceso de reforma de salud que se planteaba, ¿verdad? Estos créditos fueron dos créditos, ¿verdad? Uno concertado con el Banco Interamericano de Desarrollo por $60 millones, ¿verdad?, que fue el que financió las transformaciones radicales iniciales, como la supresión de cuotas voluntarias, el funcionamiento en red, desplazamiento de los ECOs, este tipo de cosas. Y otro por $80 millones que iba orientado fundamentalmente a complementar el crédito anterior y que estaba dirigido fundamentalmente a ampliar la infraestructura y a equipar, ¿verdad?, con tecnología moderna. Con otro banco, Banco Mundial. Con ¿verdad? el Banco Mundial, si estos son los $80 millones. Dentro de ese crédito estaba contemplado un monto de $12 millones que iba a servir para poner en marcha todo el Sistema Único de Información en Salud, que era una de las mayores debilidades del sistema anterior. ¿Y qué pasó, doctor, con eso? Entonces, cuando el crédito fue al Banco Mundial, se necesitaban 56 votos, ¿verdad?, porque debía ratificarse con los 2/3. Y en ese momento contábamos con 55 votos únicamente. Entonces fue necesaria una gran movilización popular en muchas ocasiones para exigir, ¿verdad?, a los diputados que se aprobara, ¿verdad?, los créditos. Por fin fue ratificado, pero el voto 56 costó esos 12 millones, bueno, no los 12 millones porque se dejaron alrededor de unos 3 o 4, no recuerdo exactamente, y otros que se completaron luego, pero se desfinanció en aproximadamente $7 millones el monto dirigido al sistema de información. Fue aquella campañita que decía yo soy el voto 56. Exactamente, ¿verdad? Eso nos permitió, ¿verdad?, obtener esos créditos que eran tan necesarios para el proceso y que ha tenido logros importantes en términos de mortalidad y morbilidad, ¿verdad? Entonces, hoy hemos logrado desarrollar, por ejemplo, la carretera informática, la conectividad,
el software, ¿verdad?, que fue necesario hacer un nuevo software, que fue hecho por desarrolladores salvadoreños, por personal salvadoreño formado acá. Y toda esta situación permitió configurar el sistema. Sin embargo, como resultado de ese financiamiento, no tenemos todos los equipos portátiles que necesitamos para poder tener el expediente clínico en línea, que es importante. Ahí nos vamos a quedar, doctor. Vamos a ir a la primera pausa. Vamos a continuar conversando con el viceministro de Políticas de Salud sobre estos interesantes datos que él brinda a la ciudadanía para que no se nos olvide. La memoria histórica siempre es así. Ya regresamos. El viceministro Eduardo Espinosa, viceministro de Políticas de Salud, nos ha venido aquí a comentar cómo se encuentra la situación de salud del país y los avances que ha tenido la reforma de salud. Estábamos hablando de en qué se han invertido los primeros 60 millones de dólares del Banco Interamericano de Desarrollo, los 80 millones del Banco Mundial siguientes. Estaba explicando el tema del Sistema Único de Información en Salud. Doctor, si bien, digamos, falta mayor inversión para poder completar esto, que al final de cuentas al paciente le significaría que si está en Morazán registrado y tiene un accidente en San Salvador, que él pueda tener en línea sus datos, ¿o cómo sería esto? Efectivamente, de eso se trata, ¿verdad? Ahorita, por ejemplo, y una manera más fácil de entender esta situación, es el hecho, por ejemplo, de una mujer embarazada o que se embaraza y que está en Morazán, como bien dices tú, ¿verdad? Por ejemplo, en Perquín, ¿verdad? Entonces, ahí en la unidad de salud le hacen un expediente físico, ¿verdad? Escriben la historia, el diagnóstico, esto y todo, ¿verdad? Eso tiene un expediente ahí. Pero a la hora de atendérsele el parto, ella tiene que ir al hospital de Gotera, ¿verdad? Entonces acude al hospital de Gotera y ahí en el hospital de Gotera, como no tienen los datos del expediente de la unidad de salud, hacen otro expediente en físico, con la historia y todo lo demás, ¿verdad? Si el parto se complica, ¿verdad?, y necesita, por ejemplo, una referencia al hospital especializado, al hospital de la mujer, ahí tampoco tienen el expediente, ni el de Perquín, ni el de la unidad de salud. Entonces tienen que hacerle un nuevo expediente en físico, ¿verdad? Y entonces tenemos una gente que tiene 3 expedientes. Ya si la gente cambia de domicilios, eso se multiplica tantas veces como cambios de domicilios tenga, o si consulta en otro lado, ¿verdad? Ya te puedes imaginar, nosotros tenemos un 80% de población de responsabilidad, ¿verdad?, que serían alrededor de unos 5 millones o 4 y tantos, entre 4 y 5 millones, ¿verdad? Obliga a guardar 4 millones. La ley dice que 5 años lo guardemos, ¿verdad? Pero eso tiene dimensiones tan astronómicas, ¿verdad?, que es imposible, porque la gente no le hace un expediente y 5 años después ya se murió, ¿verdad?, sino que sigue, y nosotros necesitamos tener todo el historial desde su nacimiento, la vacuna y todo. Debería hasta que se muere la persona, ¿verdad? Entonces debería destruirse, pero como no es posible, entonces cada 5 años se están quemando o votando y haciendo nuevos expedientes. Todo eso queda resuelto con las posibilidades que se han abierto hoy de tener un expediente clínico en línea. Y eso tiene varios módulos, ¿verdad? Por ejemplo, un módulo para la historia clínica, un módulo para la imagenología, toda la radiografía, resonancia magnética, tomografía, qué sé yo, todo lo que le pueda haber hecho. Un módulo de laboratorio con todo el historial de sus exámenes de laboratorio y así, ¿verdad? Todo eso conforma el expediente clínico en línea. Pero existen ya expedientes clínicos ya existe, en línea. De hecho ya están funcionando en buena parte de los hospitales del país y en algunas de las unidades de la región metropolitana que tienen un mayor nivel de desarrollo y equipo informático completo. Si hubiéramos tenido la disponibilidad de los 12 millones que nos recortaron, eso ya tendríamos el expediente clínico en línea en todo el país. ¿Eso qué quiere decir? Lo que tú decías, ¿verdad? Si una persona que vive aquí en San Salvador va a cumplir una misión a la Unión y allá tiene un accidente y queda inconsciente y lo llevan, ahí no saben a qué es alérgico, cuál es su tipo de sangre, y hay que hacerle todos los exámenes y todo, y no saben si es diabético, si qué sé yo, ¿verdad? Entonces
de tener el expediente clínico, eso facilitaría tremendamente las cosas, Claro. ¿verdad? Tanto para los equipos que hacen el abordaje de la emergencia, como para los que le dan un tratamiento más permanente. Doctor, el presidente Salvador Sánchez Serena ha dicho que una de sus prioridades es salud y de hecho le ha dado, si no mal recuerdo, más del 50% en presupuesto para el tema. Igual, bueno, educación y otras áreas, pero, y seguridad, por supuesto. El presupuesto de salud para poder hacer la infraestructura, para poder tener el equipamiento, para poder tener el personal especializado, ¿es suficiente lo que se tiene ahora? Bueno, nunca es suficiente, ¿verdad? En ninguna parte del mundo es siempre el presupuesto de salud insuficiente, porque cada vez hay nuevas tecnologías, nuevos medicamentos, nuevas técnicas, ¿verdad? Que resulta prácticamente imposible cumplir. Sin embargo, hay estándares que es importante cumplir, ¿verdad? E ir adecuando para cada momento y para cada problema que se presenta. Nosotros con el desarrollo de todo este sistema de información y el procesamiento de los datos para transformarlos en información útil, ha sido muy importante para poder tomar decisiones, por ejemplo, para poder controlar las epidemias que hemos tenido por las diferentes enfermedades que transmite el Aedes aegypti, Zika, chikungunya, dengue. Y hemos tenido un éxito espectacular a nivel de todo el continente. Esa era mi siguiente pregunta, bueno. Porque la ministra de Salud en la rendición de cuentas hablaba de que en la región de las Américas El Salvador había hecho un manejo bastante bueno, que incluso sirve de modelo para otros países, con el tema de estas, por ahora, 3 enfermedades que produce el zancudito Aedes aegypti, ¿verdad? Que es el dengue, chikungunya y Zika. ¿Qué es lo que ha hecho o qué es lo que ha permitido que El Salvador sobresalga sobre otros países para el manejo de estas enfermedades? Sí, primero creo que es importante también compartir con la teleaudiencia el hecho de que el país, como tú bien dices, y como decíamos al principio, es uno de los países que ha tenido un mayor desarrollo en este ámbito, ¿verdad? Es, al decir de la directora de la Organización Panamericana de la Salud, uno de los 3 mejores sistemas de información del continente, ¿verdad? Y junto con Brasil, con Estados Unidos y con Francia, fueron los únicos 4 países que fueron citados por el equipo de expertos de la Organización Mundial de la Salud, que fue convocado para hacer recomendaciones a nivel mundial sobre el manejo de estas epidemias. Y eso es un alto honor para el país, pero además denota los avances que distan mucho de ese colapso a que hacía referencia los colegas que me mencionabas al principio. Y que también unos infectólogos dicen que no hemos sabido manejar las epidemias como país. Es al revés, ¿verdad? Ahorita nosotros, por ejemplo, de 1000 y tantos casos semanales que teníamos en enero de este año, lo hemos logrado reducir a menos de 20 casos semanales solo en Zika. Pero lo mismo ha pasado con el dengue y lo mismo ha pasado con chikungunya, cuando en todo el resto del continente tenemos un crecimiento exponencial de los casos, ¿verdad? Honduras ahorita está complicado con el tema de la microcefalia. Es correcto, nosotros hicimos una recomendación que fue muy criticada y satirizada en su momento, ¿verdad? Sobre la necesidad de proteger a las embarazadas y que las parejas pudieran espaciar su embarazo por lo menos 1, si no es que 2 años, ¿verdad? Para evitar el problema de la microcefalia, ¿verdad? Eso fue posible porque no fue una recomendación aventurada, ¿verdad? Sino que fue resultado de la observación del comportamiento que había tenido la chikungunya y del comportamiento que venía teniendo el dengue a medida que nosotros fortalecíamos nuestra estrategia de gestión integrada del manejo de vectores para controlar las epidemias. Entonces eso nos permitió hacer esa recomendación con respaldo científico, claro, ¿verdad? Tan es así que esa recomendación que se hizo a nivel mundial por primera vez en El Salvador fue retomada luego con el correr del tiempo por todos los otros países a nivel mundial, ¿verdad? Y eso fue también una de las cosas que hizo que muchos periódicos norteamericanos, europeos, ¿verdad? Suramericanos vinieran a entrevistar y a ver qué era lo que estaba pasando acá, ¿verdad? Cuál era la raíz de esas recomendaciones, por qué teníamos esa conducta que iba al revés de lo que estaba pasando en el resto de América, ¿verdad? Y eso fue un logro importante que generó reconocimiento a nuestro sistema de información, pero también a lo que el sistema de información había posibilitado
con nuestra vigilancia sanitaria, que era diseñar un sistema de vigilancia sanitaria que no se limitaba a contar los enfermos y los muertos, sino que a ver el comportamiento activo. Y a proponer las famosas alertas estratificadas. Correcto, eso fue posible porque teníamos una medición municipio por municipio de 10 indicadores con los cuales construíamos un indicador compuesto que nos permitía caracterizar un nivel de alerta de acuerdo a estos parámetros y poder así identificar cuáles municipios eran los que tenían una mayor tasa de ataque de las enfermedades y poder focalizar ahí recursos. Pero una cosa es eso que usted está diciendo de cómo con evidencia poder plantear una estrategia en este caso de control y de conducción del ministerio de lo que se está haciendo, pero también aquí la participación social ha sido importante. Claro, por ejemplo, el desarrollo del Foro Nacional de Salud, ¿verdad? Que es, digamos, la entidad generada por el proceso de reforma para canalizar la participación social de la población, ha sido uno de los logros también estratégicos y de los más importantes en el proceso de reforma. Cabe decir, ¿verdad?, a pesar de lo que se ha comentado en redes sociales y en algunas cosas, de que el Foro Nacional de Salud es totalmente independiente del Ministerio de Salud. No recibe un solo centavo del Ministerio de Salud. Por ahí decían en redes sociales que Margarita Posada recibía salario del ministerio. Falso completamente, ¿verdad? Falso completamente e insultante para Margarita Posada, ¿verdad? Porque ella coincidió con el planteamiento original de la reforma de que el Foro Nacional de Salud debía surgir y desarrollarse como una instancia independiente. ¿Por qué necesitábamos una instancia independiente? Porque no nos hubiera costado nada nombrar, por ejemplo, a la señora ministra de aquel entonces, la doctora Rodríguez, como coordinadora del Foro Nacional de Salud. Pero no fue así, ¿verdad? Porque todos entendíamos que necesitábamos una instancia independiente que nos dijera lo que realmente estaba sucediendo y no lo que nosotros hubiéramos querido oír. Como los buzones que se tienen ahora en los Claro, ahí los comités de Contraloría Social, múltiples instancias de participación que han permitido no solo el desarrollo y crecimiento del foro, sino que también una real Contraloría sobre el desempeño de las redes de servicios, el desempeño de las políticas, la formulación de las políticas de salud. Doctor, se nos está yendo el tiempo corriendo. Ya vamos al tercer bloque. En el tercer bloque yo quisiera ligar este tema de participación social también con la participación del Sistema Nacional de Protección Civil. Ya regresamos, no nos cambien. El viceministro Eduardo Espinosa nos decía lo importante que es la participación social en el trabajo que realiza actualmente el Ministerio de Salud como parte de la reforma de salud. Y también hablábamos de cómo las epidemias han podido también tener un curso bueno, mucho menor los casos de enfermedades, y la participación del Sistema Nacional de Protección Civil. ¿De qué manera el sistema también apoya este trabajo, doctor? Bueno, ahí hay varias circunstancias, ¿verdad? Porque hemos tenido también, y eso es un logro del gobierno, de los dos gobiernos del cambio, un fortalecimiento sostenido del Sistema Nacional de Protección Civil. Hoy tenemos un Sistema Nacional de Protección Civil que sí responde a las emergencias, a los desastres, a las catástrofes socionaturales, etcétera, que antes no tenía ninguna capacidad. En el caso, por ejemplo, de las epidemias, que son también emergencias que requieren de la participación de toda la sociedad para su control, el Sistema Nacional de Protección Civil se ha vuelto una instancia que es la encargada de poner en marcha las alertas estratificadas, ¿verdad? Alertando y poniendo en tensionamiento las comisiones municipales de protección civil. Un dato fundamental, digamos, para entender esto es que el Ministerio de Salud tiene 30.000 recursos, digamos, más o menos, poco menos que eso, 30.000 recursos. Sin embargo, la movilización que se hace a través del Sistema Nacional de Protección Civil, en el caso de las alertas estratificadas, es de alrededor de 143.000 recursos, entre no solo trabajadores de la salud, que no van los 30.000 porque tienen múltiples tareas, ¿verdad? Pero el personal de salud, el seguro social, bueno, todo el sector salud, digamos, pero además los alcaldes, la policía, el ejército, las instituciones gubernamentales, las no gubernamentales, las iglesias, etcétera. Entonces, es una movilización social integral
que conduce el Sistema Nacional de Protección Civil con la asesoría técnica del Ministerio de Salud, ¿verdad? Que orienta, digamos, cómo se hacen las fumigaciones, cómo se hace la eliminación de los criaderos, etcétera, etcétera. Pero es un logro de todo el sistema y del gobierno en su conjunto. Muy bien. Doctor, voy a cambiar de tema porque pues sí, la audiencia está esperando el tema del escalafón y todas estas protestas que ha habido de parte de algunos sectores sindicales, pero queremos ponerle una nota de prensa a continuación. El Ministerio de Salud no cuenta con los fondos para dar cumplimiento al pago del escalafón. Las autoridades de El MinSal ya han dejado claro que no es falta de voluntad, sino falta de recursos, situación que mantiene en descontento a varios sindicatos. Razón por la que los titulares de salud se reunieron con algunos representantes sindicales para acordar la mejor solución al tema del escalafón. Comprendemos su requerimiento, sabemos que es una ley, tratamos de respetarla por todos los medios, pero nos encanta grandemente que nos estimulen a ustedes a que nos reunamos y entre todos revisemos esa ley para que sean beneficiados los que menos ganan y sin desamparar a los que ganan más con un pequeño incremento. Pero el mayor número lo tiene que tener aquel que gana menos. Uno de los acuerdos alcanzados es la creación de una mesa permanente para evitar que la información sea tergiversada, tanto por algunos medios de comunicación como por sindicatos extremistas. Que mantengamos pero una mesa permanente y no cada mes. En este momento debe ser muy urgente, si es posible cada semana o cada 15 días, porque hay personas que transgiversan algunas situaciones y no es lo mismo que nosotros como representantes de cada asociación, cada sindicato, podamos llevarles la información tal y como ustedes acá lo dicen. Deben ser relaciones de respeto mutuo, ¿verdad? Nosotros no tenemos ninguna intención de agredir a ningún trabajador ni de privarlo de ninguna de sus conquistas. Eso está clarísimo, ¿verdad? Igual ustedes con respecto a nosotros, pero tampoco podemos agredir la razón de ser del Ministerio de Salud, de toda su red de servicios, que es el servicio a la población. El Estado no cuenta con suficientes recursos para cumplir con todas las responsabilidades financieras. Por ello es que los funcionarios de El MinSal llaman a las autoridades a recaudar los fondos que adeudan los evasores, a los políticos en general a establecer acuerdos que desahoguen las finanzas del Estado y a los sindicatos a que dirijan sus protestas a las instituciones que bloquean los ingresos al gobierno. Y nosotros vamos a ir a acompañarlos el 100% de los que estamos aquí. Nos dicen y vamos a buscar eso porque estamos claros que se necesita el presupuesto para el Ministerio de Salud con todo lo que tiene que ver con el beneficio a la población, pero también con el beneficio al recurso del Ministerio de Salud. Ustedes nos dicen cuándo y vamos, primeramente Dios, pues unidos vamos a hacer una gran fuerza, ustedes como titulares y nosotros como organizaciones. Estas conversaciones se realizarán con todos los sindicatos y con todos aquellos trabajadores que no sean miembros de estas organizaciones del Ministerio de Salud. Viceministro, la doctora Violeta Mengíbar ha estado hablando de que existe un bloqueo de las finanzas públicas del Estado por parte de las diferentes sentencias de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia y entonces también el tema del escalafón ahorita está en discusión. Quisiera que le dijera a la audiencia cómo se encuentra esta situación. Bueno, es una situación bastante compleja. Nosotros ya en varias comparecencias ante la prensa y ante los sindicatos, dicho sea de paso, María Teresa, llevamos ya alrededor de unas 12 instituciones entre sindicatos, asociaciones gremiales y otras, con las cuales hemos socializado la información. Esta que estamos, digamos, discutiendo acá contigo. Pero toda esta información, por ejemplo, es necesario contrastarla con el hecho que ha sido planteado por la UCA y Oxfam, ¿verdad?, que han calculado en 1.500 millones de dólares anuales la evasión fiscal, ¿verdad?, que es un delito, ¿verdad?
Eso ha sido corroborado por la CEPAL, que incluso calculó en una cantidad mayor, creo que son 1.600 o 1.700 millones de dólares, la evasión fiscal. Entonces no es una cosa que nosotros nos hemos inventado. Esto son impuestos que es obligación que se paguen y no se pagan. Retención de IVA o malversación de la renta, qué sé yo. Todo eso, digamos, constituye una cuestión importante para generar una recaudación fiscal débil, ¿verdad? Nosotros encontramos 13%, actualmente se recauda un 16%, ¿verdad? Pero el promedio, digamos, a nivel latinoamericano es de un 25%. Entonces estamos muy por debajo todavía de lo que se recauda a nivel latinoamericano. Aparte de la evasión, hemos tenido por la Sala de lo Inconstitucional la generación de por lo menos 12 sentencias que han contribuido a estrangular fiscalmente al Estado. Cualquier propuesta que ha hecho el gobierno para incrementar la recaudación fiscal y poder darle salida, ¿verdad?, a la crisis que se ha impuesto, ha sido bloqueada por la Sala de lo Constitucional, declarando inconstitucional el procedimiento cualquiera que sea, ¿verdad? Esto incluye, por ejemplo, el impuesto a las llamadas telefónicas, el incremento a las tarifas de la energía eléctrica, los 900 millones de dólares que fueron bloqueados y que tardaron año y medio en declararlo inconstitucional, ¿verdad? La cuestión que es la emisión de los bonos, ¿verdad? La cuestión de la administración tributaria por la Corte Suprema de Justicia también, las posibilidades de que la Fiscalía recaude, cualquier cantidad de cosas que se ha intentado, ¿verdad? En número de 11, ¿verdad?, o 12 sentencias han sido contrarias. Nosotros como salud, todo esto nos afecta como salud, ¿verdad?, y afecta a todo el gobierno y a todo el país en su conjunto. No se puede pagar los proveedores, hay menos dinero circulante, el comercio baja en intensidad y todo eso tiene repercusiones graves en la economía nacional. Pero por este bloqueo, que no nos dejan recaudar lo que debemos recaudar y que nos compete como gobierno recaudar, ¿verdad? Entonces todo esto genera una inestabilidad política importante. Aparte de todas estas inconstitucionalidades, nosotros hemos directamente afectado, por ejemplo, por la declaración de inconstitucionalidad del FONAT, ¿verdad?, que un tercio de los fondos recaudados iba a servir para poner desplegar completamente el sistema de emergencias médicas. Tránsito, ¿verdad? Claro que ya está funcionando el sistema de emergencias en el área metropolitana, pero no en el resto del país. Yo ruego a Dios que ninguno de los magistrados se vaya a accidentar en uno de esos viajes, ¿verdad?, que están haciendo hoy, ¿verdad?, porque es una situación que muy difícil poder brindar atención de emergencia en esas condiciones. Eso, digamos, es una de las cuestiones. Y lo otro, que nos bloquearon también la compra directa de medicamentos, que nos prolonga hasta por más de 8 meses, desde el momento que se inicia un proceso de licitación hasta que recibimos los medicamentos en bodega. Solo en el escritorio del fiscal pasan esperando firma por lo menos 2 meses los contratos de adjudicación de medicamentos, pero multitud, digamos, de trámites, de tramitología innecesaria, ¿verdad?, que nos vemos obligados a realizar por el hecho de haber declarado inconstitucional la compra directa de medicamentos, además de que nos obliga a comprar a más altos costos. Entonces, es importante que la población tenga claro esto, y esto tiene, por supuesto, repercusiones en la imposibilidad, hasta este día, de tener un financiamiento para el escalafón, ¿verdad? No se han aprobado los 1.200 millones de dólares que ha solicitado el gobierno. Eso estrangula las finanzas públicas. La ministra ha como reiterado esto, pero además ha dicho que es necesario acuerdos políticos en el seno de la Asamblea, y ella recuerda que cuando fue legisladora, porque la ministra antes de ser ministra de Salud fue diputada, que el FMLN nunca negó los votos a Arena para que tuviera liquidez. Efectivamente. Yo recuerdo cuando uno miraba, digamos, las transmisiones que se hacían en vivo de la Asamblea Legislativa, los debates en que el extinto Shafiq Handal, ¿verdad?, lideraba la fracción del FMLN,
¿verdad? Y apoyaba estas gestiones a efectos de que no hubiera crisis que lastimara a la población, ¿verdad? Incrementando precios o provocando escaseces o cantidad de cosas que podían derivarse, que el Frente pudo haber hecho. El Frente pudo negarse a dar sus votos y evitar así que se aprobaran la emisión de esos bonos, pero nunca lo hizo. Siempre respaldó esa gestión, ¿verdad? Cosa que no hemos tenido de parte de la oposición legislativa, en este caso del Partido Arena. Probablemente con el cambio de presidencia en el seno del COENA las cosas puedan cambiar. Parece que ya hubo una primera reunión con el presidente Salvador Sánchez Serén. Esto tendría que, lo voy a encaminar al tema de salud. Por ejemplo, están pendientes los 170 millones de dólares. Entre otras cosas, ¿verdad? Digamos, resueltos muchos de los problemas, es necesario todavía seguir desarrollando la red de servicios de salud, entre otras cosas, ¿verdad? Por ejemplo, con la construcción del hospital de segundo nivel que se espera construir con este préstamo en Nejapa y el fortalecimiento, ¿verdad?, de la red de unidades de salud y equipos comunitarios de salud en la zona norte de San Salvador, que está hoy tremendamente presionada, ¿verdad?, demandando y presionando el Hospital Sacamil, por ejemplo, pero también directamente el Hospital Rosales, porque no hay un hospital de referencia ahí. Y la necesidad también de, continuar reforzando el desempeño del Hospital Rosales, que es el hospital pues, que mayor número de especialidades concentra y que no alcanza todavía a servir este servicio a toda la población como debería. Hemos tenido mejorías notables, fortalecimiento de las unidades de cuidados intensivos, de las emergencias, etcétera. Pero todavía hace falta desarrollar un poco más estas áreas para poder dar un mejor servicio a la población. Y por supuesto el sistema de información, salud ambiental, que es un nuevo eje introducido. Es necesario manejar los desechos bioinfecciosos de los hospitales, ¿verdad? Eso va incluido en el préstamo, ¿verdad? Desechos que de otra manera se convierten en potenciales generadores, digamos, de enfermedad para la población, ¿verdad? Entonces hay una serie de cuestiones contempladas en el préstamo que se está solicitando, que ya fue aprobado por la Junta Directiva del BID, que solo espera la ratificación por la Asamblea Legislativa. Esperamos que entonces, ¿verdad?, los diputados, particularmente los que hoy se están oponiendo a la admisión de los bonos para los letes, tengan la suficiente cordura como para no frenar, ¿verdad?, la generación de un crédito que es tan importante para desarrollar la red de servicios del Ministerio de Salud. Viceministro, entre las proyecciones así principales que se tiene planteado el Ministerio de Salud, por lo menos en este tercer año que ya empezó a correr, ¿cuáles nos podría usted mencionar que están como en la mira de ustedes como autoridades? Bueno, fundamentalmente y a la cabeza de toda esta cuestión, porque eso a su vez soluciona muchos problemas, es lo del expediente clínico en línea. Eso nos va a permitir también georreferenciar todas las enfermedades que están sujetas a vigilancia en todo el país. De hecho, tenemos planteado la construcción y publicación de un atlas de inequidades en salud que nos va a ayudar mucho a enfrentar estas inequidades y poder resolverlas según los problemas de salud que se presentan. Por ejemplo, ¿dónde se concentra la enfermedad de Chagas? ¿Dónde se concentra la tuberculosis? ¿Por qué la gente que nace en Cabañas tiene 3 o 4 años de expectativa de vida menos que la que nace en Antiguo Cuscatlán? ¿Qué población tiene acceso a agua intubada, intradomiciliar, en tiempo real? No estar esperando el censo nacional cada 7 años para entonces tener esa información. La tendríamos en tiempo real todos los días del año. Es una cuestión realmente espectacular y poder tener el expediente en línea. Eso es una de las cuestiones. Hay muchas otras cosas, por ejemplo, el abordaje de la salud urbana. Resuelto el problema de exclusión en las zonas geográficas más apartadas y con mayores niveles de pobreza, la necesidad de resolver los problemas de la salud urbana, que son diferentes porque no es que no haya acceso, no hay ninguna zona marginal que no esté a menos de 2 cuadras, por ejemplo. Entonces no es en sí simplemente desplazar ecos, sino que modificar el modelo de atención y hacerlo más pertinente para la situación que vive la población urbana. Entonces eso es también un reto.
Podríamos hablar mucho más, pero quizás Sí. necesitamos otro programa. Sí. Sí. Le agradecemos muchísimo, doctor Eduardo, por habernos dado luz en algunos temas que seguramente la población está esperando escuchar, no solamente aquí, sino en otros medios. Así que gracias por haber venido esta noche. No, gracias a ti, María Teresa, y sobre todo gracias a Gente V por llevar estos temas a la palestra pública. Bueno, quedó el reto con el doctor Espinosa para un próximo programa para hablar solamente de cuáles son los retos y los desafíos de salud. Agradecemos muchísimo su presencia. Recuerde que esta entrevista mañana a las 7 de la mañana en retransmisión y a las 7 de la noche una nueva entrevista aquí en Gente V Opiniones. Muchísimas gracias por su sintonía.